Ahora sí, muy bien. Bueno, como les decía, lo que vamos a ver es conmigo en la industria aceitera, ¿sí? Básicamente, lo que vamos a ver es el proceso de obtención del aceite de girasol, ¿sí? Que el proceso de la obtención del aceite de girasol, aceite comestible, es básicamente el mismo para cualquier semilla que tenga alto contenido de aceite, como por ejemplo es la semilla de soja. ¿tá? Los procedimientos, los procesos que se hacen son básicamente los mismos. ¿sí? Y acá les muestro un diagrama, ¿sí? De lo que es el proceso completo de la obtención del aceite comestible, ¿sí? Que básicamente tiene 3 procesos, ¿sí? En los que uno es la recepción y la limpieza y el acondicionamiento de la semilla para que quede apta para el sacado, para extracción de ese aceite que contiene la semilla. Luego después hay toda una parte de procesos que es la extracción propiamente dicha del aceite, que se puede hacer por dos procedimientos, ¿sí? Uno puede ser mecánico, como es el prensado, y otro puede ser químico, que es la extracción por disolvente. Y el otro proceso que encontramos es la refinación del aceite para hacerlo apto para el consumo humano. ¿tá? Vamos a ver, acá bueno, tenemos un esquemita en donde se muestra los distintos procedimientos que encontramos en la parte de recepción de semilla y en la parte de extracción, en este caso por disolvente, que en la extracción, ya sea física, como es por prensado o por disolventes, vamos a tener 2 productos de esa extracción. Por un lado el aceite crudo y por el otro lado vamos a tener la harina de esa semilla, ¿tá? Que muchas veces cuando es de girasol o de otra semilla se utiliza para alimentación animal y cuando es de soja se usa también para consumo humano. ¿Sí? Como nos vamos a basar en el girasol, vamos a ver las características que tiene esta semilla, que es originaria de América del Norte y que tiene un alto contenido en aceite. Posee una longitud de 10 a 15 milímetros y se observan 4 zonas en esta semilla. El pericarpio, ¿sí? Que es lo que rodea, que envuelve a la semilla, la testa, ¿sí? Que es lo que envuelve al embrión, o pepa, que es lo que está formado por 2 cotiledones y que es ahí donde encontramos el mayor contenido de aceite en esa semilla. La composición de la semilla, como vemos, tiene un alto porcentaje de aceite. ¿sí? De esa semilla, el 25% es cáscara. Y esta cáscara tiene un alto contenido de celulosa. Y esto es bueno porque las cáscaras, que son un residuo en la industria, la utilizamos muchas veces como combustible. ¿tá? Este alto contenido de celulosa la hace apta para usar como combustible en las calderas de la industria. Y de esa semilla el 75% es la pepita, que ahí el porcentaje más alto es de aceite, tienen un 66% de aceite. Luego de procesada esta semilla, queda la harina, que como vemos tiene un alto contenido en proteínas. ¿tá? Por eso es apta tanto para el consumo humano como para el consumo animal. Vamos a ver entonces las distintas etapas que le mostraba en el diagrama completo. En la preparación, ¿sí? Es las operaciones que se realizan para dejar a la semilla de tal forma que el aceite sea fácilmente extraíble de ella. ¿sí? Y va a depender, todos estos diagramas que les voy a mostrar de todas las distintas etapas del proceso, se pueden hacer todos o a veces no es necesario hacer todos los procedimientos que aparecen acá.
Yo les voy a dar lo más completo posible, ¿tá? Pero a veces hay algunas fábricas que sí trabajan con todos los procedimientos y otras que no. Y también los procedimientos estos que se llevan acá dependen de cómo esté funcionando la fábrica, ¿tá? Si es el principio de la zafra, del girasol, por ejemplo, y ya la industria se está quedando prácticamente sin semilla, bueno, ahí por lo general la semilla llega a recepción, la secan y va directamente a producción. Cuando están, por lo general la semilla se compra, cuando es la zafra, se compra la cantidad para todo el año. Entonces ahí muchas veces también se tiene que secar y almacenar esa semilla para mantenerla en condiciones para hacer luego la extracción del aceite. Vamos a ir viendo entonces, paso a paso, los distintos procedimientos que encontramos en cada uno de los procesos. Cuando la semilla se va a la fábrica, según la humedad que tenga, se almacena, se seca o se envía directamente a la sección aceitera. Y también depende no solo del contenido de humedad que tenga, sino de cómo esté trabajando la industria. Si no tiene reserva de semilla, directamente ya se seca y se manda a la sección aceitera. Y si no, si está bien de semilla, si tiene ya semilla guardada, por lo general se guarda en los lugares convenientes. Sí. ¿Alguien? Me pareció que alguien preguntaba. Bueno, cuando la semilla llega embolsada, se estiva en galpones, y la mercadería granel se guarda en silos cuando la humedad es inferior al 12%, o luego de secado. Muchas veces es más económico comprar la semilla tal como sale del productor, ¿sí?, sin secado, que con un secado previo. Todo eso va a depender de cómo el productor la venda, ¿sí?, y de qué es más conveniente para la industria, si comprarla seca o secarla ellos. Los valores, no podemos tener valores superiores al 12% de humedad, porque ahí vamos a tener problemas con las enzimas hidrolíticas, ¿sí?, que van a hidrolizar estos aceites. Recuerden que los aceites son triglicéridos, ¿sí?, y si hay alto contenido de agua, las enzimas hidrolíticas empiezan a actuar, y lo que van a hacer es, los triglicéridos son ésteres de ácidos grasos de cadena larga, ¿no? Entonces, lo que van a hacer estas enzimas hidrolíticas es hidrolizar estos ésteres, dando por un lado el glicerol y por el otro lado ácidos grasos, ¿sí?, de cadena larga. Los CRs estos pueden tener entre 16 y 20 átomos de carbono. ¿Y qué pasa con esto? Los ácidos grasos libres, ¿sí?, producen el aumento de acidez del aceite. Cuando se dan estas reacciones de hidrólisis, también puede haber un aumento de temperatura, y ese aumento de temperatura puede hacer que se desarrollen microorganismos sobre las semillas. Y todo eso conlleva a que se estropee, ¿sí?, la materia prima, ¿tá?, que la calidad después del aceite proveniente de esas semillas no sea el adecuado. Bien. Luego, de la recepción de la semilla, lo que se hace es la limpieza, ¿tá?, porque muchas veces las semillas traen una variedad de cuerpos extraños, que puede ser tierra, paja, piedras, otras semillas, ¿sí?, y eso es importante eliminar esas impurezas que traen las semillas, porque básicamente pueden pasar tres cosas. Primero, que esos cuerpos extraños estropean la calidad de la semilla y por consiguiente la calidad del aceite. Los cuerpos extraños también, como pueden ser piedras y eso, pueden estropear a los equipos. Vamos a ver que muchos de los equipos que se utilizan, ¿sí?, son molinos, ¿sí?, que son rodillos que giran
a alta velocidad, y si una piedra se tranca ahí, lo más probable es que esos molinos se rompan. Y las limpiezas de estas semillas se realizan utilizando zarandas, ¿sí? Que tienen distintas perforaciones, y la zaranda puede tener movimiento rotatorio y oscilatorio. Y esa acción mecánica de las zarandas también puede ser complementada con aire, que eso hace que los cuerpos más livianos se retiren, ¿sí? Como puede ser paja y así, con las corrientes de aire las puedo llegar a retirar. Acá tenemos unos esquemas de lo que puede ser una zaranda horizontal, ¿sí? Por aquí se alimentan las semillas, y acá encontramos mallas en las que las semillas se van separando por tamaño, ¿sí? Esta malla, las más grandes quedan retenidas y se van a ir almacenando acá, las más finas van pasando, ¿sí? Y así se va a separar la semilla que nos interesa de las otras cosas que puede llegar a traer. Y esto desde acá, en es un rodillo giratorio, ¿sí? En el que tiene la malla, esto se alimenta por acá, las semillas pasan por esta malla, algunas quedan para un lado y otras para el otro, y también hay una corriente de aire que separa los cuerpos más finos. Y acá es una mezcla de ambas zarandas, en las que tenemos mallas horizontales y también una corriente de aire, ¿sí? Para la separación de las semillas de los cuerpos extraños que pueda traer. Y las perforaciones que encuentran esas mallas que tienen las zarandas pueden ser por tamaño, ¿sí? Según el tipo de semilla que estoy separando, pueden ser así, oblongas o redondas, triangulares, o pueden ser mallas de alambre de distintos tamaños. Luego de la limpieza de la semilla viene el secado y el almacenado, ¿sí? Que es secada las semillas son secadas si la humedad que contienen supera el 12%. Y luego son almacenadas en silos. Y los tipos de silo y los controles que contienen los silos, ¿sí? Depende del tipo de semilla a almacenar. Acá tenemos un secador horizontal, ¿sí? En el que la semilla entra por aquí, ¿sí? Y va transportándose en estas cintas, y por acá entra el aire caliente que la va secando. Y acá es un secador, ¿sí? Vertical, en el que tenemos una sección en donde se seca la semilla, ¿sí? Y después una sección en donde se enfría la semilla. Pues nosotros necesitamos, antes de almacenar la semilla en el silo, que esa semilla esté fría, ¿sí? Porque si la almacenamos caliente, podemos ocasionar que, aunque no haya gran contenido de agua, que sí podemos tener formación de microorganismos sobre las semillas. Y acá vemos o lo que puede ser una planta completa de recepción, de preparación de la semilla, donde por acá tenemos la recepción de la semilla, el secado, la limpieza, perdón, aquí el secado, y acá el almacenado en los distintos silos. Por lo general los silos tienen controles de temperatura y humedad en el interior, ¿sí? De ellos, como para que no haya problemas con las semillas. Si vemos que la temperatura aumenta, lo que se hace muchas veces con esto que tenemos acá, ¿sí? Se enfrían, o si vemos que la humedad está aumentando, bueno, se realizan las operaciones pertinentes para tratar de mantener esa semilla en las condiciones óptimas para después poder extraerle el aceite. Bien, ¿todo bien hasta acá? Sí. Todo bien, sí. Gracias. Bien.
Entonces vamos a ver ahora un poco las otras, después de que tenemos las semillas secas, ¿sí? En condiciones, vamos a ver lo que es el descascarado, ¿tá? Ya que las semillas están formadas, ¿sí? por la pepita y por la cáscara. ¿Tá? Entonces, para que la extracción de la semilla... Yo tengo todo. Vean, hay alguien con el micrófono. Ah, yo, perdón. Sí, ahí está, porque si no se entrevera. Bueno, para la extracción del aceite es necesario liberar la pepita de la cáscara. Y eso se logra con los equipos que se llaman descascaradoras, ¿sí? Los cuales las semillas son obligadas a pasar por cilindros de alta velocidad, ¿sí? Y allí, como la humedad de la semilla es la correcta, la cáscara se hace quebradiza, ¿sí? y al hacerlo pasar por esos rodillos, la cáscara se desprende. Y como les decía hoy, la cáscara por lo general se utiliza como combustible para las calderas, ¿sí? Porque tiene alto poder calorífico, porque tiene gran contenido de celulosa. ¿Sí? Acá vemos lo que es una descascaradora, ¿sí? Por acá se alimenta, estos son los rodillos en que uno es fijo y el otro es móvil, ¿sí? Que gira a gran velocidad, las semillas pasan a través de ellos y acá también va a haber aire inyectado para que se lleve las cáscaras, que son más livianas, y por otro lado quede la semilla pelada. El otro procedimiento también que hay que hacer es el quebrado, ¿sí? Porque es necesario romper las células que contiene la pepita para que la extracción del aceite sea lo más fácil posible. ¿Sí? También se usan rodillos, un molino de rodillos que van aplastando las semillas, ¿sí? Y como la semilla es sometida a presión y a temperatura, por ese tratamiento, se produce la distorsión de esas células, ¿sí? Y el aceite va a quedar más expuesto a que sea extraído, tanto por extracción por disolventes o por prensado. ¿Sí? Acá también tenemos lo que es el equipo, la quebradora, ¿sí? Y lo que se hace acá es dos rodillos, y las semillas van pasando por esos rodillos, que tienen muy poco espacio entre ellos, y al pasar por esos rodillos se van quebrando. Y luego, de que tenemos las semillas quebradas, para completar el proceso, ¿sí? De la ruptura de las paredes celulares, lo que se hace es un tratamiento térmico, ¿sí? A la pulpa, con calor y humedad, para que el aceite quede lo más expuesto posible. ¿Sí? Este proceso lo llamamos cocinado, ¿sí? Y acá se coagulan proteínas que contiene la semilla y facilitan mucho la extracción del aceite. Esto es un esquema de lo que es el equipo para el cocinado, en el que, bueno, las semillas están aquí, y por aquí entra aire caliente, ¿sí? Que va a calentar esas semillas y va a facilitar la coagulación de las proteínas que contienen esas semillas. Disculpa, una pregunta. Sí. ¿Qué quería decir el concepto de que se coagulan las proteínas? Como cuando vos calentás un huevo y se te coagula y queda cocinada la proteína, bueno, eso es lo que pasa con la semilla. Pero a nivel químico, que es como que se condensaran. Sí, que cambia. A nivel químico es eso, es como si yo cocinara una proteína y cambia. Lo más parecido a que, para que se den cuenta, es con el huevo. Cambia completamente la consistencia, y eso lo que deja es que hace como un aglomerado de esas proteínas y permite que el aceite quede más libre. Yo cuando voy a extraer el aceite, las proteínas esas no se me van a extraer junto con el aceite, van a quedar con esos conglomerados formando la harina. Ah, perfecto, gracias.
Más o menos. Óptimo. Gracias. Bien, entonces después que tenemos a la semilla preparada, ya les había comentado que tenemos dos tipos de extracción, que puede ser la extracción mecánica o física, y la extracción química, ¿sí? Que es con disolvente. Ahora lo que vamos a ver es la extracción mecánica, ¿sí? Que es por prensado, que por lo general las industrias, las grandes industrias, ¿sí? Que en el país acá tenemos Cousa, que es una de las más grandes productoras de aceite, ¿sí? Por lo general lo que hacen es, toda la semilla que les llega, la prensan. Y esa semilla, después de prensada, lo que queda, que es la torta, la llevan a extracción por disolvente. Con todas las semillas este procedimiento no se puede hacer. Se hace con las semillas que tienen alto contenido de aceite, como puede ser la de soja y como es el girasol. ¿Ah? Con semillas con menos contenido de aceite no se hace. ¿Sí? Entonces, primero prensamos todo y después a la torta lo que se le hace es extracción por disolvente. Pregunta, ¿qué es prensado? O sea, ¿es como apretarlo? Sí, exactamente eso. Ahora vamos a ver cómo se hace. La semilla se hace pasar por un tornillo sin fin, ¿sí? Que es una prensa especial para eso. Por un lado va a quedar el aceite crudo y por el otro la torta, ¿sí? Que sigue conteniendo bastante aceite, que puede llegar a tener un contenido entre 20 y 30% de aceite, ¿sí? Esa torta también, como tiene contenido de aceite alto, se extrae por disolvente. Pero O sea, ahora es vamos como a que ver. extraes un poco por fuerza mecánica y lo que te sobra, que sigue teniendo un poquito, lo llevas por el Lo lado lleva. químico. Ahí está, ahí está. Por lo general, las fábricas grandes lo hacen así. Puede haber algunas que se lo hagan por prensado y puede haber otras que lo hagan solo por extracción por disolventes. ¿Ah? No sé si ustedes, por lo general el término se utiliza mucho para el aceite de oliva, de primer prensada, no sé si nunca alguna vez escucharon el término, que se supone que es el aceite de mayor calidad. Es ¿Sí? el extra virgen, ¿no? Es como el primero, que sale. Ahí va, de primer prensado, ese es el de mayor calidad. Y muchas veces lo dejan así. El precio, por supuesto, es mucho más alto. Ahora, eso es en especial para el aceite de oliva. Para este tipo de aceites, la calidad no es mejor, la calidad del aceite prensado, pero no varía tanto como para tener un aceite solo prensado y otro por extracción por disolvente. Entonces lo que se hace es, después el aceite crudo se junta todo, ¿sí? Va a ser un poco de menor calidad que el solo prensado, pero va a ser un poco de mayor calidad que el de extracción por disolvente, y se refina todo junto. Pero la calidad sigue siendo buena. Son de estos aceites comunes de uso diario para todo, ¿no? El prensado, ¿viste? Como les estaba diciendo, se usa la pulpa ya cocida y ya preparada, como vimos en las etapas anteriores, se pasan por una prensa continua de tornillo que se le llaman expeller. Esto consiste en un tornillo sin fin, cónico, dentro de una carcasa tubular, ¿sí? Y un sistema de drenaje. El tornillo que hay dentro de estos equipos que se llaman expeller es esto. Y este tornillo está acá dentro de esta carcasa, esto va girando y aplastando a la semilla, y como vemos acá, todo esto es un sistema de drenaje por donde va a salir el aceite, ¿sí? De ese prensado. Acá les explicamos un poquito más cómo es ese equipo, ¿sí? Esa prensa. La pulpa se
se va empujando entre el tornillo, ¿sí? Y a medida que avanza, el espacio que queda entre el tornillo y la cesta cada vez se va haciendo más pequeño, ¿sí? Lo que hace que aumente la presión y ahí el aceite se va extrayendo. Y ese aceite va a ir saliendo por los segmentos de acá, que les había mostrado, por aquí va a ir escurriendo ese aceite. Lo que hoy les decía, la torta que queda del aceite prensado, ¿sí? La semilla prensada, que se le llama torta, contiene entre un 15 y un 20% de aceite. Es mucho el aceite que le queda. Entonces, esta torta va a ser sometida a extracción por disolvente. El aceite, después de que sale de la prensa, va a tener que ser filtrado y decantado porque puede arrastrar consigo partes sólidas de la propia semilla, ¿tá? Y después de filtrado, es almacenado en los tanques de aceite crudo, que como yo les dije, por lo general, el aceite crudo obtenido por este proceso y el aceite crudo obtenido por la extracción por disolvente se almacenan juntos para luego refinar. Bueno, vamos a ver ahora las etapas de la extracción por disolvente. ¿Ah? Después de que ya le digo, o tenemos la semilla acondicionada, porque muchos no pasan por el proceso de extracción por mecánica, ¿sí? Muchos no hacen el prensado de la semilla, pero la semilla sí, la tengo que tener acondicionada. La semilla o la torta que me queda de la extracción por prensado va a sufrir una expansión, ¿sí? Y ahí voy a hacer la extracción por disolvente, que por lo general el disolvente que se utiliza es el hexano. De ahí voy a obtener la micela, que es la mezcla de aceite y disolvente, y por otro lado la torta, ¿sí? Que es lo que queda de la semilla, que ambas van a ser desolventizadas para que sean aptas para el consumo, tanto humano como animal. Tanto el aceite como la harina tienen que ser desolventizados, ¿sí? No pueden quedar con disolvente. El aceite crudo se almacena para refinar y la harina, ¿sí? También se almacena y se comercializa. Si es harina de soja, puede ser tanto para el consumo humano como para el consumo animal. Y por lo general, la harina de otras semillas se utiliza para consumo animal. Vamos a ver ahora entonces los distintos pasos de este procedimiento. ¿Sí? La expansión lo que consiste es en la semilla laminada o la torta que viene de la extracción por prensado, ¿sí? Se coloca en un cilindro de acero sin fin, ¿sí? Que gira en el interior, ¿sí? De una carcasa, y se somete a ese material a una presión cada vez más alta a medida que va avanzando en ese cilindro. A lo largo de ese cilindro van a existir pernos en donde se puede inyectar vapor, ¿sí? Para aumentar la temperatura y la presión de esa masa de semillas. A la salida, ¿sí? De ese cilindro, que se llama expansor, hay una matriz perforada que lo que hace es que al salir la masa de semillas por esa matriz, por los agujeros de esa matriz, hay un descenso brusco de presión, ¿sí? Porque adentro del expansor la presión puede ser de 1000 atmósferas, ¿sí? Y al salir a presión atmosférica, ahí hay un descenso brusco de la presión y las hebras que salen de allí se van a expandir y se obtienen unas hebras que son porosas, esponjosas y permeables. Que esto, ahora vamos a ver esas características, lo que va a hacer es que el aceite quede mucho más fácilmente sacable, ¿sí? Extraíble con el disolvente. Acá vemos, ¿sí? Lo que es el expansor. Los esquemas no son demasiado buenos, pero se entiende lo que quiere decir. Acá
es donde va a estar el tornillo sin fin, ahí adentro, ¿sí? Que va a ir girando, y la masa va a adquirir alta presión, y acá es donde está la matriz perforada, que la vemos acá, ¿sí? La masa se alimenta por acá, la masa de semillas, ¿sí? Y va a ir todo por este tornillo, por acá es donde se le inyecta el vapor, ¿sí? Para aumentar la temperatura y la presión, va a ir la temperatura y la humedad, perdón, ¿sí? La presión va a ir aumentando, y cuando llega acá, las hebras salen, ¿sí? Y desciende bruscamente la presión. Y ahí, esas hebras que salen por ahí, se cortan, ¿sí? En trozos, y esos trocitos que quedan de masa se les llaman pellets, que antes de hacer la extracción por disolvente, tienen que ser secados, ¿sí? Para que no haya problema con el agua residual que puede quedar de esa masa y el disolvente que utilizamos, que es hexano, ¿ah? Un disolvente orgánico. ¿Sí? Acá es lo que es realmente el equipo, ¿sí? El expansor, ¿sí? Por acá es donde se inyecta el vapor, y por acá es el tornillo sin fin. Lo que no se ve es la malla esta perforada, aquí. ¿Sí? Y lo bueno que tienen las características de estos pellets, que lo hacen mucho más aptos para la extracción del aceite, es que la densidad es de un 50% mayor que el de las láminas o el de la torta que tenemos en luego de prensada la semilla. Van a tener mayor porosidad interna y por lo tanto van a tener mayor área de contacto. El contenido de aceite en la superficie va a ser mayor también. La restricción al flujo va a ser menor, al ser más porosas. El flujo, ¿sí? El disolvente va a pasar a través de esa masa mucho más fácil, ¿sí? La distribución en los extractores va a ser más homogénea y van a ser más firmes. Bueno, ahora vamos a ver entonces el proceso de extracción por disolvente, ¿sí? Que consiste en poner en contacto al disolvente que se utilice para la extracción con la torta que se va, o la torta, o en este caso los pellets que vamos a extraer. Y el disolvente que se utiliza universalmente es el hexano. Los extractores, ¿sí? Que son los equipos que se utilizan para esta operación, por lo general trabajan a contracorriente, ¿sí? Por un lado entra la torta y por el otro entra el disolvente, que el disolvente se va a ir enriqueciendo en aceite, y esa mezcla de disolvente y aceite se llama micela, ¿sí? Que contiene un 25% de aceite al final de ese recorrido. Y la torta que queda después de la extracción por disolvente contiene entre un 30 y un 40% de disolvente. Las primeras fracciones del aceite que se extraen en estos extractores son de mejor calidad que el aceite que va quedando residual a través del proceso, ¿sí? Y esto es un esquemita de lo que puede ser un extractor, ¿sí? Por acá se van cargando las semillas o los pellets para la extracción, por acá se carga el disolvente, ¿sí? Y el disolvente va percolando, va pasando de una cesta a la otra y se va a ir enriqueciendo en el aceite. Esto es un extractor vertical de canastas, ¿sí? Y acá vemos un extractor horizontal en el que por acá están depositadas las semillas y la entrada de disolventes por acá y va pasando de un compartimento al otro, ¿sí? Acá vemos que el solvente va a ir, el disolvente, la micela más bien, el disolvente y el aceite se va a ir depositando acá, ¿sí? A medida que pasa, el contenido de aceite en la micela va a ir aumentando, y acá lo que muestra es que el contenido de aceite en las semillas va a ir disminuyendo, ¿sí? A medida que pasan de un compartimento al otro. Los factores que hay que tener en cuenta y que influyen directamente en la extracción
son, por un lado, el tiempo de contacto. La mayor parte del aceite se obtiene en los primeros 30 minutos de extracción. Y después el mayor tiempo es el que lleva a disminuir el aceite residual a un 1%, ¿sí? Que es, para que el proceso el rendimiento del proceso sea bueno, nosotros tenemos que dejar que ese aceite residual sea de menos del 1%. Y esta etapa, en bajar ese contenido de aceite a menos del 1%, es la que determina el diseño del extractor, ¿sí? Y sobre todo el tamaño del extractor. El espesor de la lámina, ¿sí? El espesor que voy a tener adentro del extractor, tanto de torta como de los pellets, ¿sí? va a influir en el tiempo de extracción, ¿sí? Si aumenta mucho el espesor de la lámina, va a aumentar el tiempo de extracción. La humedad de las láminas también van a dificultar el proceso de extracción, ¿sí? Porque no queda tan fácilmente extraíble el aceite de esa masa, de esos pellets que yo tengo si la humedad es alta. La temperatura de extracción también va a influir, ¿sí? Cuanto mayor sea la temperatura, el aceite va a estar mejor disuelto en ese disolvente, pero hay que tener cuidado de no pasarnos en temperatura y que llegue a ebullición, ¿sí? Pues tenemos que tratar de trabajar a una temperatura tal que el aceite se disuelva bien en ese disolvente, pero no llegar a ebullición, porque ahí cambia completamente la eficiencia de esa extracción. El disolvente, ¿sí? El disolvente se busca que tenga un alto y selectivo poder de disolución, baja capacidad calorífica y calor de vaporización, no inflamable, no tóxico, buena penetración en el material a extraer y químicamente estable. Todas estas son las características que les pedimos a un disolvente para que sea lo mejorcito para extraer. Y usamos hexano. ¿Qué les parece? Malo. Claro. Yo te iba a preguntar eso, si se estaban buscando alternativas o algo. Sí, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Como que es lo menos malo, ¿tá? Porque se puede usar tricloretileno, se puede usar benceno, las alternativas, sulfuro de carbono, las alternativas son bastante peores que la del hexano, ¿sí? Acá el inconveniente mayor del hexano, que es inflamable, es muy inflamable y es tóxico, ¿sí? Después, cumple bastante bien con las otras características. Si nosotros el procedimiento después de obtener el aceite por extracción con disolvente, hacemos un buen disolventizado y sacamos y dejamos en los valores permitidos de hexano el aceite, con la toxicidad no vamos a tener problema. El mayor riesgo muchas veces en las plantas es la inflamabilidad del hexano. Una cosa que se está viendo de utilizar es el anhídrido carbónico supercrítico. Pero el problema ahí que el costo de una planta para anhídrido carbónico supercrítico es altísimo, porque toda la parte de extracción tienen que ser equipos que superen, que aguanten 350 atmósferas de presión. Entonces eso es carísimo. Para este país es inviable. Entonces lo que se hace es, se usa el hexano, se cuida mucho a que
no queden residuos ni en la harina ni en el aceite de hexanos en el producto, ¿sí? Y la parte de la fábrica que se hace la extracción por disolvente está separada del resto y tiene instalaciones adecuadas para trabajar con un disolvente inflamable, ¿no? A veces, según lo que se procese por día, se puede usar un volumen muy grande de hexanos. Entonces, se utilizan, por ejemplo, instalaciones antichispas con ventilación de extracción adecuada y todo eso, ¿sí? Como para que no sea un problema la utilización del hexano. ¿Ah? Una preguntita más sobre eso. Dale. Que yo estaba buscando ahora un poco mientras hablabas algunas cosas. El tema del impacto ambiental del hexano, ¿cómo es? Porque no encontré mucho. Encontré como que se descompone en otros hidrocarburos más pequeños, pero no sé si eso tiene un impacto o no. Bueno, si tú tenés el problema que tenés que podés tener por el hexano es la volatilidad, ¿no? Si tú trabajás a una temperatura tal que no estés volatilizando y si el circuito realmente esté cerrado y la desolventización después, tanto de la harina como del aceite, la hagas en condiciones adecuadas, prácticamente el hexano lo deberías poder recuperar. Ahora eso lo vamos a ver. ¿tá? Siempre vas a tener algo de vaporización, se va a evaporar un poco. ¿tá? Pero no es una cantidad, no debería ser, ¿no? Si la industria funciona como debe, no debería ser una cantidad que causara un impacto ambiental. Pero tenés que tener las instalaciones adecuadas. Ok. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es el drenaje, ¿sí? El pasaje del disolvente a través de esas canastas que les había mostrado del extractor, ¿sí? Tiene que ser bueno. Si yo tengo obstrucción de esas canastas porque los pellets se rompieron y tengo partículas muy finas y me ocluyen esas mallas que forman las canastas, ahí el drenaje no va a ser bueno y ahí va a aumentar el tiempo de extracción y además va a quedar aceite residual, va a ser mayor la cantidad de aceite residual y voy a tener pérdidas. ¿Sí? Bueno, ahora que ya algo les había adelantado, que después de la extracción por disolvente viene el desolventizado, tanto en la micela, ¿sí? que la micela era la mezcla de aceite y disolvente, como de la torta obtenida para la extracción. Por dos razones fundamentales se tiene que hacer esto. Primero, para que tanto el aceite como la torta sean aptos para el consumo. Sea humano, sea animal, tiene que ser apto para el consumo. Entonces yo ahí tengo que dejar el contenido creo que el contenido de disolvente residual que pueden tener es 1 parte por millón, ¿ah? Y menor. Entonces tengo que desolventizar. Y por otro lado, para recuperar el hexano, ¿sí? Se pueden utilizar grandes volúmenes de hexano para hacer la extracción, ¿sí? Y tengo que recuperarlo porque además los problemas que pueda tener ambientales y de dónde voy a descargar todo ese hexano por problemas económicos, ¿sí? Gran cantidad, acuérdense que la micela solo contiene un 25% de aceite, todo el resto es disolvente. Entonces, eso es mucho. ¿sí? Si se procesan toneladas de semilla por día en una fábrica de aceite, es mucho la cantidad de disolvente que se está usando. ¿ah? Entonces, para que
pueda ser económicamente viable, tengo que recuperar el aceite. Tengo que recuperar el disolvente. ¿Ah? El disolvente de la torta se recupera en lo que se llama un desolventizador tostador, ¿sí? Con vapor y temperatura, lo que se hace es se evapora el disolvente de las harinas. Y se evapora y luego se condensa y se recupera, ¿no? Va de vuelta al circuito de extracción. Las harinas de extracción, ¿sí? Como yo les decía, tienen alto valor proteico y se comercializan para alimentación animal y, como ya les dije, la de harina de soja también se comercializa para alimentación humana. La micela, ¿sí? Primero, antes de la micela, que es el aceite con el disolvente, se filtra porque puede haber quedado alguna parte de semilla en esa micela, y se destila. Por un lado se obtiene el disolvente, que se condensa y vuelve a los extractores, y por el otro lado se obtiene el aceite crudo que se va a almacenar. Como ya les había dicho, en este caso se puede almacenar en los mismos tanques que se almacena el aceite crudo obtenido por prensado. ¿Sí? Esto es un desolventizador tostador, en el que acá tenemos, donde se le retira el disolvente a la harina, ¿sí? En esta parte del equipo se evapora el disolvente. Luego tenemos una etapa de secado de la harina, esa que se obtiene, y un enfriado, así obtenemos la harina libre del disolvente, y el disolvente se condensa y se sigue al extractor. Bueno, muchas veces antes de ese aceite llevarlo al proceso de refinación, lo que se hace es el desgomado. ¿Ah? El desgomado, en lo que se hace en esa operación es separar mucílagos o gomas que puede llevar el aceite. Estos mucílagos o gomas que están en esta etapa, ¿sí? Son hidratables, ¿sí? O que se sacan por hidratación y se separan por centrifugación y luego se secan. En el caso de la soja, es la lecitina de soja, ¿sí? Que se obtiene y se comercializa porque es un buen emulsionante y se ha utilizado en la industria alimentaria, en la cosmética, en la elaboración de reacciones, ¿sí? Es un subproducto, en este caso, de la industria del aceite. Y ahora vamos a ver las etapas del refinado. Como les dije, pueden estar todas las etapas o no. Acá vamos a ver todas las etapas que se hacen, ¿sí? Algunas pueden estar y otras no, o el orden puede variar a veces según cómo esté operando la fábrica en el que se hace. ¿Sí? Bien, vamos a ir viendo entonces las distintas etapas de refinado de ese aceite. ¿Sí? Tenemos la desmargarinización. En el aceite crudo vamos a tener ceras, ¿sí? Que producen turbidez al aceite al bajar la temperatura. No sé si alguna vez vieron, cuando hace mucho frío, sobre todo en el aceite de oliva, aunque es un poco distinto el proceso de obtención del aceite de oliva que de estos aceites, pero como es el menos refinado, muchas veces pasa que cuando la temperatura es baja, vieron que abajo queda como un residuo medio amarillento, o se pone medio turbio. Bueno, eso es producido por las ceras, ¿sí? Que contienen el aceite. Y lo que se hace para eliminarla, ¿sí? Es, se baja la temperatura de ese aceite, ¿sí? Un determinado tiempo, que a ese proceso se le llama winterizado, y por centrifugación se separan esas ceras
en la etapa de neutralización junto con los jabones. Después viene la neutralización, ¿sí? Que la neutralización es la separación de los ácidos grasos libres que pueda tener el aceite crudo, ¿sí? Se neutraliza con álcalis, ¿sí? Generalmente soda, lo que se le agrega, ahí se forman jabones, entre los ácidos grasos y la soda, ¿sí? Se forman jabones, y se separan por centrifugación. Muchas veces antes de la neutralización se agrega a menudo ácido fosfórico, ¿sí? Este tratamiento se hace para separar las borras, junto con las borras después, los mucílagos o las gomas no hidratables. ¿Ah? ¿Se acuerdan que antes del refinado hablamos de separar las gomas hidratables como era la lecitina? Bueno, acá se separan las gomas no hidratables. Estos productos hay que separarlos, ¿sí? Porque tienen un rol importante en el enranciamiento del aceite, ¿sí? Por lo general son ácidos grasos libres, y entonces van a estar acidificando ese aceite, que le da ese gusto feo que puede tener. ¿Cómo vamos por ahora? ¿Todo bien? Sí. Bien, después de la neutralización tenemos el lavado y el secado. En la neutralización habíamos formado jabones, ¿sí? Con los ácidos grasos y el álcali que le agregábamos. Entonces, este aceite que está neutralizado, tiene jabones, y hay que eliminarlos, y eso se hace lavándolos con agua caliente en una centrífuga lavadora. El aceite después neutro y lavado, que contiene agua, ¿sí? por la propia operación del lavado, hay que secarla, ¿sí? Y esto se le hace calentándola y aplicándole un leve vacío. Luego de esto está el blanqueado, ¿sí? Este procedimiento puede o no hacerse, ¿sí? Se hace por preferencia de los consumidores por aceites más claros. Un aceite muy oscuro o muy verde no gusta. Se han hecho estudios de mercado y todo, a la gente le gusta el aceite más amarillito, más palidito. Entonces, por eso se hace esta etapa de blanqueado, que muchas veces no es necesario hacerlo. Lo que se separa en esta etapa son productos que pueden dar color, como es la clorofila o los carotenos, ¿sí? No le causan nada extraño al aceite. Es solo por preferencia, porque se ve más lindo, ¿sí? Este proceso lo hacemos con tierras diatomeas, arcillas o carbón activado, ¿sí? Que absorben el color, y el tratamiento se hace a vacío y a 100 grados de temperatura, ¿sí? Con aginación por un cierto tiempo, con ese aceite, con ese carbón activado o tierras diatomeas, y luego se filtra. Este es uno de los procedimientos que se podría evitar. Y después está la desodorización, ¿sí? Que en esta etapa el aceite puede contener sustancias que le den mal gusto, ¿sí? Y también olores característicos, como pueden ser los ácidos grasos oxidados, aldehídos, cetonas, ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Todos estos compuestos pueden hacer que el aceite el gusto del aceite no sea el más agradable. Y lo que se hace aquí es una destilación por arrastre con vapor para eliminar todos estos productos a elevada temperatura y a alto vacío, ¿sí? Y en estas condiciones destilamos las impurezas sin que el aceite se oxide. La temperatura es bastante alta, pero como estamos haciéndolo a vacío, no va a haber presencia de oxígeno y no vamos a oxidar el aceite. Luego de este tratamiento, el aceite se enfría también a vacío, ¿sí? Ahí sí, ya se le agregan antioxidantes, se filtra y va a los tanques de aceite refinado. Y ahí
después se almacena en las cantidades, se almacena y se envasa según a dónde vaya a ir el aceite. Obviamente la mayor cantidad del aceite se envasa en botellas, tanto de litro como de 2 litros, para la comercialización para cualquiera de nosotros, pero también se puede almacenar en bidones, ¿sí?, de 10 litros, o en tanques para cualquier industria alimentaria o restaurantes o lo que sea. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? A mí me quedó una duda así. Dale. Es más, no sé, capaz que filosófica, pero Ah, en la etapa del blanqueado, sí, que sacabas clorofilas y carotenos, sí, y que era porque a los consumidores no les gusta. sí. ¿Esos no son compuestos antioxidantes? Digo, porque veo que acá se agregan Sí, antioxidantes y sí. no hay como, no sé, alguna intención de repente que, no sé, Lo- buscar que cambie eso de alguna manera. bueno, lo que pasa es que para todo esto se hacen estudios de mercado. Y entonces, la preferencia del consumidor es que el aceite se vea más claro de lo que queda cuando están presentes tanto la clorofila como los carotenos. Entonces se sacan. Ahí va. Es Sí, no, así. eso lo entiendo, pero digo, me llamó Sí, la sí. atención. Y sí, lo que pasa que bueno, puede haber alguna industria que no lo haga, pero claro, se va a vender menos el aceite de esa industria. Entonces, llegado al caso, prefieren agregar esa etapa de blanqueo para que se venda más el producto. Okay. Sí, sí. Yo no lo sacaría, pero bueno, la cosa es, termina siendo todo un balance económico. Sí, obvio, el mercado manda. Pero nada, Ah, me llamó la atención porque me imagino que protegen al aceite, incluso ni idea ya del metabolismo, capaz que debería saber, pero si nos lo comemos, capaz que hasta nos hacen bien. No sé. pero por supuesto, sí, sí, sí. Digo, en las verduras no se nos va a ocurrir sacarle el caroteno ni sacarle la clorofila y las Claro. comemos, digo, sin ningún problema. Digo, por eso no son componentes del aceite que le causen ningún perjuicio, como podrían ser los ácidos grasos libres y todo eso, que sí enrancian al aceite, le dan mal olor, le dan mal gusto. Esto no, es solo por un problema de consumo. Es estudio de mercado y se vio que los consumidores prefieren que la apariencia del aceite sea más claro. Entonces por eso se saca. ¿Ah? Ok. Yo tengo una consulta en la parte de la extracción. Sí. Decía que en los primeros 30 minutos donde sale la mayor parte del aceite, ¿no? Sí. Eso se hace tipo correr solvente de forma continua por 30 minutos y después eso se separa y después, No, o no, sea, no, no, se hace todo junto en el ¿y extractor. cómo separas lo que sería de mejor calidad que lo que No, no sería? se separa, No no se se separa, separa. se mezcla No, todo. se mezcla todo, Ya. se mezcla todo. Porque, viste, en esos 30 primeros minutos sale la mayor cantidad del aceite y es de mejor calidad. Pero se deja, se dimensiona el extractor de tal forma que el aceite residual a la salida de ese extractor sea menor del 1%. Toda la micela se va a juntar. Eso es así, sí, se junta todo. No se separa No, uno por pensé un que iba a lado. haber una separación. Y en el caso, por ejemplo, en el aceite de oliva, ahí sí se hace una separación. No, el aceite de oliva no se extrae por disolvente. Ah, bueno, está, es verdad. El aceite de oliva, el procedimiento es completamente distinto Ah, bien. y se hace solo por prensado. No Está, hay extracción por disolvente. está. Es distinto el procedimiento de la extracción del aceite de oliva. Bien, bien, ¿Ah? gracias. De nada. Bien, vamos a ver entonces ahora un poquito del tratamiento de efluentes de esta industria. ¿Sí? Primero vamos a ver en dónde se generan efluentes
¿sí? Y después cómo se tratan para no estar vertiendo y contaminando el ambiente. ¿Ah? Los efluentes generados vamos a verlos por etapas que vimos hasta ahora. En la preparación, ¿sí? Que es en la recepción de la semilla y en la preparación de la semilla para hacerla apta para sacarle el aceite, lo que tenemos por lo general son los residuos sólidos, ¿sí? Que son las cáscaras de la semilla. Que esas las quemábamos en la caldera. ¿Ah? Después en la etapa de extracción, tenemos en la etapa de extracción por disolventes, se utilizan grandes cantidades de agua para el enfriamiento, para la condensación del disolvente en la recuperación. ¿Sí? Y en la extracción mecánica, si no está bien adecuado, si el proceso no es el adecuado, podemos llegar a generar polvos, ¿sí? Que nos quede polvos de la propia semilla. En el desgomado, ¿sí? Que era previo al refinado, cuando sacábamos la lecitina, ¿sí? Acá hay efluentes, si nosotros dejamos esa lecitina, podemos tener un efluente que sea contaminante, ¿sí? De los líquidos en el refinado de aceite crudo. Pero como nosotros lo retirábamos, ¿sí? Hidratando ese aceite, no vamos a tener problema, y esta lecitina que se obtiene acá se utiliza, como ya les dije, para distintas industrias. En la parte de refinado es donde se produce la mayor cantidad de efluentes líquidos, ¿sí? En el winterizado, ¿sí? Que sacábamos ceras, ¿sí? Y triglicéridos, que eran los que aparecían cuando la temperatura del aceite era baja, ahí estos los removemos en el proceso de winterizado y los utilizamos como materias primas para la fabricación de margarinas. ¿Sí? En la neutralización también se forma, hay mucha cantidad de efluentes líquidos, ¿sí? Y se generan por lo general dos corrientes, una que es de aceite y la otra que es el extracto alcalino, son las borras y los jabones que quedan después de la neutralización. De este extracto alcalino, ¿sí? Si nosotros lo acidificamos, obtenemos un subproducto importante de esta industria, que es la oleína, ¿sí? Que se pueden llegar a obtener a 0,05 toneladas de oleína por tonelada de aceite refinado. ¿Ah? Y esto por lo general se utiliza, ¿sí? para la industria cosmética, para jabones, para también alimentos animales, ¿sí? Se utiliza esta oleína. Después también en el blanqueado tenemos residuos sólidos, que son las tierras diatomeas o los carbones activados que utilizamos para sacar esos compuestos coloreados, ¿sí? Y estas tierras diatomeas o carbón activado que se separan del aceite, luego se disponen en rellenos sanitarios o en canteras, ¿sí? Y los residuos líquidos que se obtienen del blanqueado son las aguas de lavado del aceite que separamos. En la desodorización del aceite, ¿sí? Utilizamos grandes cantidades de agua para el enfriamiento y para la condensación del vapor que utilizábamos, porque se acuerdan que en la desodorización lo que hacíamos era un arrastre con vapor, ¿sí? Una destilación por arrastre con vapor, entonces ahí utiliza grandes cantidades de agua para enfriar. Y en el filtrado final tenemos que se obtienen residuos sólidos, ¿sí? Que pueden ser tierras diatomeas o carbón activado, y los efluentes líquidos que tenemos son las aguas de lavado. Estos efluentes van a tener la misma disposición que en el blanqueado.
los residuos sólidos van a ser rellenos sanitarios, ¿sí? Y los efluentes líquidos se juntan con todos los efluentes líquidos que teníamos hasta ahora. Y después en el proceso de envasado y almacenamiento, se pueden generar efluentes líquidos con un determinado contenido de aceite, ¿sí? En el envasado del producto y sobre todo en la limpieza de las instalaciones. ¿Ah? Entonces acá tenemos todos los efluentes que podemos tener. Los efluentes sólidos ya vimos que no teníamos mucha cantidad de ellos y ya vimos cómo se disponían. Si son las cáscaras de las semillas, se utilizan se queman en las calderas, y si eran las tierras diatomeas o los carbonos activados, esos se utilizan en canteras o en residuos sanitarios, en rellenos sanitarios. Ahora tenemos que ver qué hacemos con los efluentes líquidos, que es la mayor cantidad de efluentes que tiene esta industria. Y estos efluentes líquidos, perdón, los efluentes líquidos estos presentan como principales contaminantes sólidos suspendidos, DBO y aceite. ¿Sí? Acá tenemos un cuadro que más o menos que, según el proceso, ¿sí?, nos dice las cantidades de los volúmenes, acá lo marcan en galones por 1000 libras de aceite crudo que obtenemos en cada uno de los procesos de esos efluentes, qué DBO tiene, qué cantidad de sólidos suspendidos, ¿sí?, y qué cantidad de aceite puede llegar a tener. No se ve muy bien, pero es bastante ilustrativo. En líneas generales, el tratamiento de estas aguas residuales debe contener una parte en que separe el material flotante, ¿sí?, y el material sedimentable, y después esas aguas van a tener que tener un tratamiento biológico, ¿sí? O sea, lo que vamos a hacer entonces con estas aguas residuales, separar el material flotante, que puede ser aceites y cosas más livianas que el agua, el material sedimentable, ¿sí?, que pueden ser partes de semillas y partes de aceites y de tierras diatomeas que haya quedado, y luego a ese efluente un tratamiento biológico. ¿Cómo se separa el material flotante y el material sedimentable? Con los equipos que se llaman sedimentadores flotadores. En la flotación, ¿sí?, las sustancias más ligeras que el agua, que son las grasas y los aceites, que pueden tener esas aguas, se elevan a la superficie de los tanques y son separadas mecánicamente. En la sedimentación, ¿sí?, las partículas más pequeñas, que están suspendidas las partículas más pesadas, que están suspendidas en el agua, lo que se hace es decantarlas a un tanque, ¿sí?, a un fondo de un tanque, obteniéndose un lodo, ¿sí?, con una concentración que permita el manejo para su remoción mecánica, ¿sí? Tanto en la flotación como en la sedimentación pueden ser promovidas por agentes químicos o por aire. Muchas veces se inyecta aire para que las sustancias que flotan sea más fácil que se vayan hacia la superficie de ese líquido. Y con estos tratamientos la contaminación orgánica disminuye de un 50 a un 70%. ¿Sí? Acá tenemos lo que puede ser un sedimentador flotador, ¿sí?, en el que tenemos una parte, el agua a tratar entra por acá, hay una parte de acondicionamiento químico, ¿sí?, que se le agrega alguna sustancia química para sea más fácil que las sustancias que floten, sea más fácil que floten, y las que sedimenten también más fácil, ¿sí? Y aquí las sustancias que flotan quedan acá,
Este barredor es como un peine que va girando y lo que va haciendo es arrastrando las partículas flotantes para juntarlas en este receptáculo. Y por acá abajo se va, va a estar decantando las partículas más pesadas, ¿sí? Y el decantado se va a recoger por allí. Bien. Al efluente entonces que tratado en el sedimentador flotador, ¿sí? Con un menor contenido de contaminantes orgánicos, porque vimos que bajaba entre un 50 y un 70% la contaminación orgánica, se le tiene que hacer un tratamiento biológico para llevar a los parámetros permitidos de vertido de esos efluentes líquidos, ¿sí? Básicamente encontramos dos procesos de tratamiento utilizados. Por un lado son los lodos activados, ¿sí? Y por otro lado son las lagunas aireadas. Puede llegar a utilizarse uno de estos dos métodos o los dos, ¿sí? Eso según cómo sea la planta, pueden tener los dos tipos. En el de los lodos activados, el efluente se pone en contacto con una población bacteriana, ¿sí? En un recipiente que es aireado, y en un sedimentador para remover y recircular los agregados bacterianos. En la laguna aireada, lo que hacemos es, hay un abastecimiento de oxígeno por aireación mecánica, ¿sí? Que pueden ser con aspersores, y ahí no se recircula biomasa, ¿sí? No va a haber recirculación de biomasa como hay en los lodos activados. ¿Sí? Y acá tenemos un esquema de lo que es un tratamiento por lodos activados, ¿sí? Acá vemos que va a entrar el agua a tratar, acá va a haber microorganismos, ¿sí? Que van a comerse la materia orgánica que posee esa agua, ¿sí? De esta laguna pasa para acá, que es un decantador, ¿sí? Lo que va a decantar acá va a ser los microorganismos que tenían, que acá se alimentaban con los residuos que tenía esa agua a tratar, van a decantar acá, y el agua, ya sin los contaminantes que tenía, va a salir por acá, y acá parte de los microorganismos se juntan y se reciclan a la laguna, ¿sí? Se llevan de este sedimentador nuevamente a este tanque para que se siga produciendo las bacterias o los microorganismos que se estén utilizando. Bueno, acá es una vista, esta no se entiende demasiado, acá hay un separador, sedimentador flotador, y después se ven las lagunas que están acá, ¿sí? Y el tamaño de todos este tipo de plantas va a depender de los volúmenes que tengamos que tratar y de la carga orgánica que tenga esos volúmenes de agua que tengamos que tratar. ¿Ah? Y la bibliografía, ¿sí? Que pueden consultar para está aquí, es el Baylis, ¿sí? Que pueden tratar es muchísima la información que pueden obtener acá. Bien, bueno, no se desconecten, voy a dejar de compartir. Bueno,